Bueno, y a riesgo de ser un poco reiterativos desde este espacio, la verdad es que la idea es volver a indagar un poco en las causas de semejante desmovilización ante la avanzada más grande contra los derechos de las y los trabajadores que se tenga memoria desde el retorno de la democracia a esta parte, ¿verdad? ¿Por qué ahora sí pudieron? Sí fue el sueño húmedo del establishment en la Argentina, desde siempre flexibilizar las condiciones de trabajo que se habían mejorado notablemente en la Argentina, sobre todo gracias al rol de los sindicatos, gracias al peronismo. Algo que estuvo siempre en la mira del poder económico de nuestro país, que éramos ejemplo en el mundo y en la región, no sé si en el mundo, pero en la región sobre todo éramos ejemplo del nivel de representación que teníamos, quienes vivimos de un salario, de las condiciones, de las buenas condiciones de trabajo, incluso con la precarización en andas, pero todo lo que se había conseguido que en otros países de la región nunca se alcanzó, ¿no? ¿Por qué ahora sí, si todos los gobiernos neoliberales lo intentaron y no pudieron? O si lo intentaron y pudieron, solamente lo habían logrado hacer con una coima. La Banelco, ¿te acordás? Y algo que terminó después derrumbándose en la justicia y una ley que terminó siendo derogada, obviamente, porque se demostró en la justicia que había sido completamente amañada, que había sido conseguida solo con sobornos. Si no, era invotable lo que habían votado de reforma laboral en aquel entonces. Entonces yo pensaba, ¿por qué ahora sí se pudo y antes no? Y algo esbozábamos la semana pasada. Y la verdad es que no son los 2 años de Milei los que generaron estas condiciones materiales para que esta avanzada sobre los derechos tuvieran espacio, tuvieran lugar, tuvieran los votos. Son al menos 12 años acumulados de ajuste, de pérdida del poder adquisitivo del salario, de calidad de las prestaciones del Estado. Aquello mismo que decíamos en su momento llevó a Javier Milei a la presidencia, que llevó a que viniera una oferta de extrema derecha con ideas supuestamente rebeldes, a convencer a mucha gente y sobre todo a convencer a las nuevas generaciones, a las generaciones que no conocieron los beneficios de aquellos derechos que habíamos logrado conseguir, de convencerlos de, bueno, la culpa la tiene el Estado. Lo que a vos te falta, se lo chorearon los políticos. Lo que a vos te falta, se lo llevó la chorra. Sin poner ahí el eje en que en realidad el problema es de distribución. Y el problema es que los más ricos son cada vez más ricos. Y lo que a vos te falta, lo tiene el poder económico, no lo tiene el Estado. Los políticos chorean, sí, por supuesto. De todos los colores políticos. De todos los colores partidarios, pero ahí no está el problema. Como dijo aquella vez Ofelia Fernández, hay que discutir la riqueza, no hay que discutir la pobreza. Para pensar la pobreza hay que discutir y poner en discusión y en debate la riqueza y la acumulación de riqueza. Pero entonces vino un tipo que eso lo tapó, que eso lo hizo a un lado y que te hizo creer que tu problema es el Estado, es que te lo roban los políticos. Y todo eso se dio gracias a este plafón, a 10 años de pérdida del poder adquisitivo, de los medios de transporte funcionando cada vez peor, de también el servicio de salud, de los hospitales públicos funcionando cada vez peor, del servicio de justicia, que también es un servicio del Estado, y muchas veces perdemos esa mira, ese eje, también funcionando pésimo para los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, que el servicio de educación también se fue pauperizando, con salarios muy magros para los docentes, entonces con muchos paros, y quienes mandaban a sus pibes a colegios del Estado empezaron a tener cada vez menos días de clase. No por responsabilidad de los docentes, por responsabilidad de un Estado que paga mal y que no evita los conflictos. Entonces, todo este combo
terminó siendo el caldo de cultivo, primero para que gane Milei, y ahora para que no se haya movido casi ni un pelo ante el debate y la aprobación de la ley de flexibilización más laboral, más brutal del retorno de la democracia a esta parte. La última etapa de Cristina, Macri sumando además un ciclo de endeudamiento terrible como espada de Damocles para nuestro país por andá a saber cuántos años, ahora eso empeorado por Javier Milei. La experiencia trunca del Frente de Todos, en donde Cristina en su momento lo había advertido y después no pasó. Ojo que este rebote de crecimiento después de la pandemia no se lo queden unos pocos, se lo quedaron unos pocos. Efectivamente pasó, no se redistribuyó el ingreso en el gobierno peronista del Frente de Todos. Y ahora Javier Milei, ni hablar, ¿no? Entonces tuviste a una sociedad de brazos caídos, a una sociedad con un clima de no movilización. Y sumale ahora también a este colchón, ¿no? A este pueblo golpeado por más de una década, abatido. Súmale que Milei ahora gobierna en alianza con el poder económico, ¿no? Que juega sus internas también, lo viste al presidente esta semana puteando a trocha y mocha otra vez a algunos empresarios, pero ahí hay una interna, ojo, a no comerse la curva. Insulta y denigra solamente a algunos de ellos, y algunos los va a subir al avión ahora para ir a Estados Unidos a un roadshow de negocios del petróleo. A otros los va a dejar abajo del avión. Pero hay un establishment que claramente encontró la horma de su zapato, ¿no? Y además, a no confundir esto con un congreso en donde los libertarios consiguieron todo lo que se propusieron en las extraordinarias, pero digo no confundirse porque no operó como escribanía del Poder Ejecutivo, operó como escribanía del Poder Económico. Las leyes de flexibilización laboral, de inocencia fiscal, la media sanción a la ley de glaciares en algún punto también, la escribieron los empresarios, como la ley Bases. Las escribieron los empresarios. Javier Milei es el títere que hoy les sirve. Que además casualmente piensan igual. Y viene de ahí. O no, qué sé yo. Porque la verdad que Milei viene de una familia de clase media que fue creciendo. Un padre colectivero que terminó comprando una flota de colectivos, haciéndose empresario. Vivían en Sáenz Peña, después en Villa Bosch, después se mudaron a Devoto. No es que es una familia que viene de, como venía Mauricio Macri, de cuna de oro. En absoluto. Pero ideológicamente, siendo un yupi, además de un grupo empresarial muy importante, Javier Milei ideológicamente se acomodó ahí. Entonces, hay sintonía. Hay sintonía ideológica total y absoluta, ¿no? Y en un país, además, con fuerte tradición de movilización, acordate, el país que frenó el 2x1 a los genocidas, estampó una tremenda marcha frente a tribunales y la Corte tuvo que recular con el beneficio a genocidas durante el gobierno de Mauricio Macri. La misma sociedad que en el 2001 dijo basta y se terminó llevando puesto un presidente. Esa misma sociedad hoy está en la casa. No hay clima. Por todo esto que creo analizar está sucediendo desde hace tantos años, desde hace más de una década. Porque todos sabíamos que si hubiera habido días y días de movilización incesante, si hubiera habido paros de la CGT, un paro indeterminado de la CGT, de las CTA, hasta que se frene esta ley se frenaba. No pasó. No pasó. No hubo clima. Y el poder económico, además de haber encontrado en Milei la horma de su zapato, encontró ahora el momento histórico justo, ¿no? Un presidente adecuado a su servicio y con un contexto global, además, con un mundo tan patas para arriba, que vale todo. El momento político de Milei, que no nos olvidemos, además, se caía a pedazos, si no hubiera sido por el rescate de su amo y señor
Donald Trump, que ahora en el mundo está haciendo de las suyas y tirando bombas en escuelas y asesinando niñas. Pero la verdad que el momento político de Milei, hoy, esta foto es extraordinario. Es extraordinario. Y era impensado unos meses atrás, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre del año pasado. ¿Te acordás? Consiguió la reforma laboral, la baja edad de imputabilidad, la media sanción a la reforma de la ley de glaciares, la sanción al presupuesto, la ley de inocencia fiscal. El mejor momento político, sin dudas. Así llega Javier Milei hoy a la inauguración de las sesiones ordinarias del año 2026. Ahora bien, el bolsillo no mejora, ¿no? Está claro. Los desocupados que crecen, esto además el propio gobierno en los focus group lo está empezando a ver, empezó a haber miedo a perder el trabajo, que no pasaba. Incluso los votantes de Milei empezó a sentirse el miedo a quedarse sin trabajo, porque lo está viendo todo el mundo. Se transmite por televisión cómo cierra una empresa que parecía imbatible prácticamente todos los días. Mira lo que pasó con Fate, mira lo que pasa con Lácteos Verónica, mira lo que pasa con Granja Tres Arroyos, con empresas emblema que además mantienen pueblos enteros, que de un día para el otro, pumba, cierran sus puertas. Cientos de laburantes en la calle. Bueno, ese miedo se empezó a sentir. Que además es el ejército de reserva, siempre lo decimos. Es ese temor que además le sirve a los dueños de los medios de producción, a tu empleador, para que vos negocies salarios a la baja, para que pidas tu expectativa también de cuánto querés ganar sea cada vez más baja. A ver si todavía hay un montón atrás mío que están pidiendo laburo y van a laburar por menos plata, porque están desesperados. Ese es el plafón que prepararon para que no haya reclamos salariales fuertes, para que la conflictividad social pase como si nada, que igual se va a incrementar, por supuesto. Pero entonces, digo, tenés a un Milei políticamente muy fuerte, pero en lo económico más agarrado entre alfileres. La inflación, o la baja de la inflación, que es el principal haber de este gobierno, el principal capital, en febrero se estima que va a volver a subir 2,9, 3 puntos. La inflación no baja desde mayo del año pasado. Hay una tendencia además muy importante de caída de la imagen del presidente, pero que es sostenida, pero sigue siendo alta la imagen, más de 40 puntos. Lo que está pasando por lo bajo y fuerte es que Milei está efectivamente cambiando la matriz económica y en el camino está dejando un tendal de sufrimiento, ¿no? Como dijo con un cinismo increíble Mario Greenman, un cinismo de época, ¿no? El titular de la Cámara de Comercio. Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal, dijo. El primera persona del plural, la verdad es que es increíble, ¿no? Pero si sacamos la indignación por esta declaración, hay que prestar atención al mensaje. Este es el proyecto. A eso van, ¿no? A modificar esa matriz productiva, a reprimarizar la economía, a que nuestra base no sea la industria, no sean las pymes, no sea el comercio, no sea el consumo, sino la especulación financiera, los recursos naturales, el extractivismo. Un país para 5 millones de personas, con suerte. Y en el medio el tendal, ¿no? Seguro hoy Milei va a ponderar hoy en su discurso los últimos datos del INDEC del crecimiento, 1,8% en diciembre, que es el mayor crecimiento mensual desde julio del 2024. Pero, ¿qué es lo que explicó el crecimiento de diciembre? La cosecha del trigo, la intermediación financiera, la energía y la minería. Ese es el país que están construyendo. Y como debe ser cuando la correlación de fuerzas está a tu favor, Milei va a ir por más, por supuesto. Reforma política, reforma previsional, la vuelta de las AFJP y una reforma impositiva aún más regresiva. Si nos alejamos del cuadro y vemos la realidad de hoy, hay un presidente con 2 primeros años de debilidad parlamentaria, hasta corría riesgo de un juicio político, ¿te acordás? Lo amenazaban con eso. Y luego de la enorme validación que tuvo en las urnas con el rescate de Estados Unidos y el apriete a opositores, inicia una segunda mitad de mandato con más poder, con un partido con presencia en todo el país, armado por Karina,
y un Congreso a sus pies, al menos por ahora. El mismo Congreso al que le dio la espalda en su discurso inaugural, ¿te acordás? Javier Milei. El que decía que estaba lleno de ratas. Bueno, ahora las ratas le votan todo. ¿Hasta cuándo? Y no sabemos. El gobierno cree que son 6 meses de gracia hasta que empiece de nuevo la carrera electoral para el 27. Pero mientras tanto, aprovecha, por supuesto, y acelera, como debe ser, y ejerce el poder, como debe ser. ¿Y hasta cuándo? Tal vez hasta que el propio gobierno se pegue un tiro en el pie u otra vez vuelva a acelerar en alguna otra curva y se la ponga de frente. O hasta que el pueblo trabajador empuje nuevamente, de a poquito, a un peronismo que hoy está dormido, a que lo vuelva a representar. Así las cosas, quédate ahí, nos quedamos hasta las 5 acá en esta esquina, en Esquina de Radio.